Bueno, queremos empezar nuestra conversación de hoy con la senadora por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy hablándote desde Traillén, de la zona roja de Malleco. Hoy día ya terminando el año, en una zona en que por lo menos tenemos algo de tranquilidad, producto, ¿cierto?, de la instalación de un avance militar, de una avanzada militar, que son alrededor de 100 efectivos militares que están apoyando el trabajo de Carabineros de Chile en una zona que está alrededor de 30 kilómetros, 40 kilómetros de uno de los ingresos a la Temucuicú, que ha tenido un año muy difícil, a pesar de las buenas cifras del efecto digamos, de este estado de excepción en la macrozona sur. La región de la Araucanía y particularmente la provincia de Malleco no logra repuntar con sus cifras negativas en este ámbito. Claro, es bien interesante lo que está pasando ahí porque, pues claro, veíamos inicialmente la oposición del gobierno a la instalación de este estado de excepción constitucional, como finalmente han terminado renovándolo y este es el gobierno que más ha renovado estados de excepción constitucional desde la vuelta a la democracia. Y, y hoy día aparecía en el diario, a propósito de otra cosa que vamos a comentar, estas declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero a propósito de la zona, apareció una noticia que yo encontré que es brutal porque demuestra el fracaso del Estado en materia de seguridad, que era que en Coyipulli el Servicio de Salud logró adquirir un fondo para blindar los vehículos para el personal de salud y que pudiera prestar esta atención sin ver vulnerada su seguridad. Y yo creo que, bueno, obviamente hay que proteger a los funcionarios de la salud, ¿verdad? Pero ya que haya que blindar los vehículos para el personal de salud, implica que ahí el Estado está al debe, pero con todo. ¿Cómo ve esa situación en particular? Vi también que usted la compartió en redes sociales. Es bastante preocupante, ¿no? Mira, es preocupante, pero bastante normal. Lamentablemente tengo que decírtelo al punto de que nosotros en estos momentos hubo un esfuerzo importante de los recursos de emergencia del Ministerio del Interior en torno a comprar más de 40 y tantas camionetas blindadas para poder trasladarse en la zona. Muchas de las notificaciones que se hacen en Coyipú y en Ercilla se hacen con vehículos blindados completamente, los MOWAR, etcétera, etcétera, porque si tú vienes a visitarnos acá y recorremos juntos, te vas a dar cuenta que se nota que hay presencia militar, se nota que estamos en un estado de guerra, lamentablemente, en donde hace menos de una semana hubo un enfrentamiento entre militares y estos grupos paramilitares, terroristas, derechamente en Carahue, en una comuna que está alrededor de 50 kilómetros de Temuco, en donde para proteger la vida de los carabineros y los trabajadores forestales que estaban ahí, no hubo otra alternativa que enfrentarse a tiros con armas de guerra, que lamentablemente no sabemos, bueno, si algún herido hubo, pero por lo menos no ha habido noticias respecto de eso, pero así se vive acá. Entonces, han habido muchas veces en que se han quemado camiones. Hemos tenido que evidenciar, ¿cierto?, que se queman los vehículos o se les dispara. Entonces, a uno le puede parecer loco que los funcionarios médicos, asistentes sociales tengan que partir a trabajar en esas condiciones como si estuviéramos en una guerra, pero en el fondo sí lo estamos, porque da lo mismo qué tipo de ciudadano sea, si eres profesional, si eres parlamentario, como yo, que también recorre la zona. Todos estamos expuestos, lamentablemente, y esto se ha ido, es bueno explicarlo, se ha ido como cerrando el círculo. O sea, ahora tenemos a Héctor Yaitul y a su hijo detenidos, pero la CAM un poco disminuida, entre comillas, porque sigue habiendo mucho atentado, pero aparecen 10 orgánicas radicales, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Las Kempches, de otras, muy duras, muy activas, que de alguna manera se han sumado a esta acción que no permite tener cierto relajo en la Araucanía, a diferencia que en el Biobío ha disminuido muchísimo y el promedio en la macrozona sur de los estados de excepción del efecto es de un 40%, no es el caso de Malleco, y como tú dices, este gobierno ha renovado 38 veces el estado de excepción desde que lo implementó, a propósito de un inicio de gobierno en que ellos no estaban de acuerdo y murieron 5 personas en el lapsus en que no tuvimos estado de excepción. Entonces, cuando las personas dicen, ¿y cuándo vamos a salir del estado de excepción y vamos a distribuir estos militares, estos carabineros en Chile? ¿Cuándo logremos desarticular las orgánicas? Y eso va a ser, por un lado, el Ministerio Público, que es lo que está haciendo,
pero por otro lado, quizás llegará un momento en que el gobierno que esté tenga que ingresar a estos territorios ocupados, que son muchísimos, y desarticule de una vez por todas, con las consecuencias que esto traiga. Ojalá no lleguemos a eso, pero el camino que se está haciendo, que es un buen camino, es un camino muy lento, y así como desaparecen otros, algunos de la arena delictual y terrorista, aparecen otros, otras personas que siguen el camino. Entonces, ¿cuántos años? 27 años llevamos en esto más o menos. Y ahí cuando uno ve el estado de excepción constitucional mismo, cuando uno ve estas sucesivas renovaciones y lo que se está haciendo, cabe preguntarse qué tan excepcional termina siendo esta situación y qué habría que pasar para para que esta situación se resuelva definitivamente, al menos eliminando o limitando las consecuencias más graves, porque son grupos que han buscado causar terror en la población, hacen ataques incendiarios, antes robo de madera y un montón de cosas más, y eso termina evidentemente aumentando el temor en la población, pero también frustrando un montón de oportunidades que podrían producirse en la macrozona sur, en la región de la Araucanía en particular, y que hoy día la tienen como una de las regiones más pobres del país, precisamente por esa incertidumbre y por esa inseguridad, además de un par de cosas más. Pero, pero, ¿qué tendría que pasar para que esto no sea simplemente una solución parche, una limitación de las consecuencias más graves, sino que empiece a resolverse de manera definitiva lo que ahí está pasando? A ver, yo creo que la ley antiterrorista tiene que salir pronto y hay que tramitarla con urgencia porque son herramientas que hoy día ni el Ministerio Público ni las policías tienen para poder, además todavía, para que tú sepas, la estadística dice violencia rural. O sea, en los 5 últimos años han habido 7.000 atentados terroristas. Para las organizaciones internacionales, como el Índice Global de Terrorismo, el país tiene el número 17 en el mundo, pero para efectos de las policías en Chile y del Ministerio del Interior, se informan como, digamos, situaciones de violencia rural, cuestión que no lo es. Entonces, cuando tú no puedes decir lo que es porque no tienes herramientas, estamos en el peor de los mundos. Y por otro lado, la ley de inteligencia está todavía durmiendo, todavía no avanza, pero por otro lado, y lo que tú me preguntas concretamente es lo que yo te decía, quizás a pesar del trabajo legislativo, a pesar del trabajo del Ministerio Público y de la policía y del estado de excepción, se tenga que tomar alguna vez, y espero que no sea consecuencia de un delito gravísimo, porque ya lo que ha habido, desmembramiento de personas, secuestros, incendios, asesinatos muchísimos, eh, iglesias, escuelas destruidas todas las semanas en alguna parte de la macrozona sur, haya que intervenir con militares, con fuerzas armadas en los territorios ocupados. ¿Qué quiero decir con eso? Muchos, porque no es solo Temucuicui, es Pidenco, es varios lugares de la macrozona sur en donde no entran y salen personas que no sean las que están ocupando esos territorios y que son de alguna manera independientes porque no aceptan el Estado de Chile y por lo tanto ellos tienen sus propias normas que tienen que ver evidentemente con violencia. No sabemos siquiera si hay personas inocentes al interior de estos territorios que no pueden salir por presiones y por miedo. Hay desplazamiento forzoso, hay derechos humanos absolutamente vulnerados en toda la macrozona sur y quizás tenga algún gobierno, puede ser que no sea este, que sea otro, no lo sabemos, tenga que aunar fuerzas y pedirle a la clase política apoyo para intervenir definitivamente cuando ya las herramientas del Estado, como son las policías, la investigación que se está haciendo, en mi opinión, y se está haciendo un buen trabajo, no sean suficientes. No sé, porque solo el tiempo dirá qué va a suceder, pero si tú me preguntas objetivamente, puede que la única alternativa que quede sea esa cuando ya las otras no sean suficientes. Bueno, estamos conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena y quería preguntarle por estas declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos a propósito de esta idea de invitar a la CAM a las mesas de diálogo, sobre todo considerando este factor también que usted mencionaba, que hay otros grupos que han sido igual de radicales o más radicales, y uno diría, bueno, entonces, ¿por qué no invitamos a todos al tiro en vez de estar escuchando Sí. solamente a uno?
Después Sí. dijo que eran a título personal estas declaraciones, pero evidentemente causan un impacto incluso del propio oficialismo. Algunos parlamentarios le han quitado el piso a esas declaraciones. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones y sobre todo cuál es la impresión que queda en la zona después de escuchar esto? Lo primero es que hay es un despropósito y una desconexión total de la realidad de la zona. Lo estamos conversando los dos ahora. O sea, yo te invito a recorrer la zona y vas a darte cuenta inmediatamente que es una zona de riesgo, una zona en que el Estado te tiene que estar protegiendo de una manera absolutamente inusual, donde hay gente que tiene miedo. Y por lo tanto, cuando ella dice que hay que sentarse, bueno, la cama es una de las 10, entonces tendría que ser la mesa muy larga para poder juntarnos con todos. Y a mí me encantaría que ella venga y dé el primer paso y trate de dialogar con ellos, pero también le puede ir como le fue a la ministra Siches, que en el fondo casi la mataron y no la quisieron matar, porque en estricto rigor le dispararon francotiradores de los cerros, y esto fue una señal de autoridad frente a un Estado que no ha podido retomar, digamos, el liderazgo que debe tomar en la zona. Entonces, cuando ella dice esto, es que está desconectada, que vive una realidad paralela, que probablemente desde Santiago las cosas se ven muy distintas y que de alguna manera el INDH, y eso te lo quiero comentar porque creo que es importante que la gente lo sepa, cuando nosotros hemos escuchado en la Comisión de Paz y Entendimiento a las miles de víctimas, cientos de víctimas que hay en este territorio, nunca han recibido un llamado, ni una visita, ni un apoyo del INDH. Entonces, el INDH pareciera que tiene como tergiversado un poquito sus funciones. Para el estallido delictual o estallido social, como le dicen algunos, ellos realmente tuvieron un desempeño muy, muy poco satisfactorio y muy errático. No sé a quién defendían al final, si a los delincuentes o a las personas civiles que sufrieron mucho. Y acá es lo mismo. Entonces, da rabia, y quiero ser bien honesta, que una persona que tiene un muy buen sueldo, que está dirigiendo una institución financiada por el Estado de Chile, se dé el lujo de dar este tipo de declaraciones y estas sugerencias a modo de título personal, cuando una autoridad no puede, sobre todo cuando está empleada, digamos, de una institución, dar opiniones de este tipo, que me parecen muy poco razonables y que además no se hagan cargo de la vulneración de derechos humanos que ha habido 27 años en la región, que son miles las personas que han sufrido, muchos de ellos ya no están, porque de eso sí debiera estar preocupado el INDH y no de los terroristas. Bueno, ahí hay un punto bastante interesante, sobre todo por el rol que tiene el INH en lo que está pasando. Y ahí, a propósito del último, del tema que estábamos conversando, hubo una mesa de diálogo que aparentemente seguía funcionando. De hecho está presidida por el senador Huenchumilla. ¿Ya se ha visto avance en estas mesas de diálogo? ¿Ha habido alguna idea al respecto? Porque si no, pareciera que esto no avanza tan rápido. Mira, hay una mesa que no es, es más que es de paz y entendimiento, una mesa que fue, Exacto. digamos, fortalecida, apoyada por toda la clase política, por todos los partidos. Yo soy parte integrante de esta mesa de trabajo. Nosotros hemos estado trabajando todo el año intensamente, quiero decirlo, y ahora estamos vinculándonos a las regiones. Cada una de las regiones estamos sesionando. Ha habido muchas reuniones con dirigentes indígenas, que son miles los que quieren paz, quieren entendimiento, valga la redundancia, y que saben que el tema hay que cerrarlo, pero han usado estos grupos terroristas, como en muchos países del mundo, una causa que no es de ellos. La mayoría de los grupos mapuches, de las comunidades, de los dirigentes, los loncos, lo que quieren es paz, quieren cerrar el capítulo de tierra. No es posible, porque no habría tierra en el mundo para poder entregar con el concepto de, digamos, de entrega que tiene hoy día la CONADI, que tiene la ley indígena, que claramente hay que reformularla. Y hoy día las compensaciones no necesariamente tienen que ver solo con tierra. Hay temas históricos que tienen que ver con temas culturales, como el reconocimiento de su lengua, el reconocimiento de que existen y que son parte de nuestra historia, y que muchas veces lo que necesitan es tener un sitio para ceremonial, para poder hacer una celebración, para poder enterrar sus muertos, que no son cosas tan complejas de resolver. Pero hoy día hay mucho desconocimiento, porque estos grupos, 10 grupos, entre ellos la CAM, que ha liderado este proceso de insurrección absolutamente, lo que ha hecho es entender que ellos pelean por tierras para un pueblo
que no es parte del Estado de Chile, sino que es un pueblo autónomo. Yo creo que mientras esto no se resuelva, nosotros vamos a seguir en conflicto, porque hay que separar, como se dice aquí en el campo, la paja del trigo. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, he trabajado una vida en los sectores rurales y te podría decir que así como tú y yo queremos desarrollo, queremos vivir en paz, queremos que nuestras familias vivan tranquilas y tengan un futuro, es lo mismo que quiere la gente acá y muchos de los mapuches, que son más del 20% de nuestra población. Así que ojalá Dios quiera que tengamos la sabiduría y el espacio de encuentro para poder proponerle al país varias soluciones, no una, en torno al tema de este conflicto, y quede claro en ese documento que hay que entregar que estas 10 orgánicas radicales no pelean por el pueblo mapuche, pelean por una causa propia, radical, que tiene que ver con ellos mismos y que sus medios para financiarla son el narcotráfico, el robo de madera, el robo de vehículos, entre otros. Eso no es ninguna causa justa, eso es crimen, donde se lea. Bueno, queda muy claro entonces el mensaje, senadora Carmen Gloria Aravena. Le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Gracias a Llegó la Hora. ustedes. Que tengan unas lindas fiestas. Muchas gracias a Radio Agricultura. Saludos a todos. Igualmente, muchas gracias por ese saludo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.